esta ocasión vamos a ver acerca del patrón strategy o patrón de estrategia. En este caso vamos a analizar un ejemplo en Java, pero bien sabemos que los patrones de diseño pueden aplicarse en cualquier lenguaje de programación, ya que simplemente son formas de crear los programas para resolver problemas de determinado tipo. En este caso el patrón de diseño strategy o de estrategia se basa en que siempre presenta tres componentes, que sería como primer elemento una clase contexto, que es la clase en la que se van a usar los algoritmos. En nuestro caso sería la clase principal. También tenemos un componente denominado estrategia, que es donde se va a definir una interfaz común para todas las estrategias. Y finalmente las estrategias concretas. En el ejemplo que vamos a mostrar en un momento, consiste en calcular el área de una figura geométrica, que puede ser un círculo, un triángulo, un cuadrado, incluso un polígono regular de n lados. Para esos casos vamos a recurrir al uso de algoritmos que serían las fórmulas para calcular el área. Cada una de esas fórmulas para cada uno de los tipos de figuras sería estrategia concreta, y la estrategia en general sería simplemente una interfaz con los métodos que cada una de esas estrategias concretas debe implementar, como por ejemplo calcular área o obtener resultado, que sería un método que nos va a devolver el resultado como una cadena de texto para que simplemente sea mostrada desde la clase principal, es decir, desde la clase contexto. Y finalmente, ahora estamos viendo un UML de cómo es un ejemplo usando este patrón de diseño. Tenemos aquí una clase llamada creador dibujos, que es de donde se hace uso a las estrategias, y aquí se hace uso directamente de referencias que se crean basadas en la interfaz general, y esa interfaz podría contener instancias de una estrategia concreta 1 o de una estrategia concreta 2. Pero ahora vamos a ver nuestro ejemplo en NetBeans. Y bueno, nuestro patrón de estrategia se divide en estos paquetes. Lo he organizado de esta forma para una mejor comprensión. Tenemos antes que todo las interfaces, que en este caso sería una sola, llamada iArea, interfaz área. Aquí tenemos los métodos que deben implementar posteriormente las interfaces concretas. En este caso, calcular área, que nos devuelve el área ya calculada dependiendo de la figura geométrica, y get resultado, que nos permite obtener un mensaje con el resultado para que simplemente sea mostrado desde la clase principal sin mayor problema. Dependiendo de ello, tenemos nuestras clases derivadas, que es área círculo, área rectángulo, área triángulo y área polígono regular. Cada uno de ellos implementa la interfaz área, que sería la estrategia, y cada uno de ellos, área círculo, área rectángulo y los demás, serían estrategias concretas. Área círculo, por ejemplo, tiene como atributo únicamente el radio, y por ello su constructor solamente recibe ese argumento. Al momento de implementar los métodos definidos por la interfaz es en donde encontramos las diferencias entre estas estrategias concretas. Por ejemplo, el área para el círculo usará esta estrategia, que sería usar la fórmula correspondiente para calcular el área del círculo, y cuando devuelve el resultado simplemente será un mensaje especificando el área del círculo y diciendo que se trata de un círculo. De forma similar tenemos el área para el rectángulo, donde ahora se incluyen dos atributos, pero asimismo un tercer atributo que se llama nombre. ¿Por qué? Porque nos va a permitir escribir rectángulo o cuadrado cuando la base y la altura sean iguales. Ello sería para el momento en que devolvemos el resultado como cadena. La diferencia, como ya había mencionado, principalmente se encuentra en el modo de calcular el área. Estas serían las estrategias concretas. Área triángulo es otra clase que implementa otra estrategia concreta, ¿no? Donde también se tiene base y altura, pero la diferencia es que ahora se divide entre dos, como bien sabemos. Y finalmente tenemos el área del polígono regular, que también implementa iArea, que es la interfaz estrategia. Y tenemos dos atributos, que es el radio, el número de lados, y asimismo el nombre. El nombre nos va a permitir indicar que se trata de un polígono regular de tantos lados, ¿no? Al momento de calcular el área tenemos una fórmula ya un poco más extensa, pero de todas formas siempre mostramos el resultado como una cadena.
Entonces lo que hay que tener en cuenta hasta este punto es que al implementar el patrón de diseño estrategia, entonces vamos siempre a encontrar una interfaz llamada estrategia y a encontrar clases derivadas, clases que implementan dicha interfaz, que serían las estrategias concretas, donde hay cambios en el algoritmo que aplican para realizar lo mismo. Con lo mismo nos referimos a el cálculo de un área, pero sin embargo ese algoritmo difiere dependiendo de la figura geométrica que se seleccione. Y ahora vamos a ver el contexto, que es donde se determina qué figura usar. Aquí es donde se va a determinar qué instancia crear, si instanciar una clase círculo, una clase rectángulo o alguna de las otras. Pero antes de ver esto hay que tener en cuenta las excepciones que se pueden lanzar, y en este caso he considerado 3. Primero tenemos constructor incorrecto exception, que esta excepción se lanzaría cuando se trata de usar un constructor incorrecto. ¿Cómo así? Cuando uno está tratando de crear un polígono regular de 3 lados, en vez de hacer uso del constructor para el área de triángulos, que sería lo correcto. También está la excepción polígono no soportado exception, que se lanzaría cuando están tratando de calcular el área de un polígono para el que no hemos definido algún algoritmo de cálculo. Y finalmente, polígono no existente, que esta excepción se lanza cuando se está tratando de calcular el área de un polígono de 2 lados, de un lado, de 0 lados, y que, como bien sabemos, no existen polígonos de esa cantidad de lados, serían imaginarios, ¿no?, por así decirlo. Y ahora sí hay que centrarnos en lo que es la clase contexto. Dado que esta clase contexto va a ser usada desde un formulario que se ha creado para este ejemplo, entonces va a tener múltiples constructores dependiendo de la figura que se quiere crear. Tenemos un constructor que recibe 2 argumentos, donde el primero es el radio, la longitud del radio, y el segundo es la cantidad de lados. Entonces esto de aquí podría usarse, por ejemplo, para polígonos regulares, pero cuyos lados sean mayores o iguales a 5. ¿Por qué? Porque si se eligen menos lados, por ejemplo 4 o 3, diremos que se trata de un constructor incorrecto. ¿Por qué? Porque hay un constructor específico para polígonos de 3 y 4 lados, que serían para triángulo y para rectángulo correspondientemente, ¿no? Entonces, si es menor a 5, diremos que se trata de un constructor incorrecto. También tenemos un constructor de un único argumento, que sería para el círculo, ¿no?, donde solamente se recibe el radio. Asimismo, tenemos un constructor para el triángulo o el rectángulo, ya que usan los mismos argumentos. Ambos tienen base, altura y una cantidad de lados. Dependiendo del valor de lados, vamos a ver si instanciamos o bien triángulo o bien rectángulo. Y entonces tenemos un método que se encarga de establecer el tipo. Es decir, dependiendo del constructor que se ha invocado y los datos que se han recibido, vamos a determinar qué tipo de figura es la que se tiene que instanciar. Pero podría lanzarse en estos casos la excepción de que no exista o la excepción de que no esté soportado. Si no existe, es porque simplemente el polígono no puede existir matemáticamente, y si se lanza la otra excepción de no soportado, quiere decir de que no hemos escrito un algoritmo para trabajar con esos casos. Entonces lo que hacemos es preguntar si es un círculo. Si es un círculo, instanciaremos área círculo con un único argumento, que sería el radio. Si es un triángulo, entonces instanciaremos área triángulo con base y altura. Si es un rectángulo, instanciaremos área rectángulo también con base y altura. Y si es un polígono regular, vamos a instanciar área polígono regular con lados y radio. Si los lados, la cantidad de lados es menor o igual a 2, diremos que no existe porque se trata de un polígono imaginario. Y en otros casos, que puede que exista algún caso que no se considere previamente, entonces diremos que no es soportado por nuestro programa, aunque es muy poco probable que esto se lance si lo pensamos muy bien. Y bueno, finalmente llegamos a obtener resultado, que lo que hace es llamar a el método que da resultado de figura. Figura podría ser una instancia de cualquiera de las clases derivadas.
¿Y por qué es eso posible? Porque estamos haciendo uso del polimorfismo, ya que figura es un atributo que se ha creado como una referencia de área, es decir, se ha creado la referencia basándose en la interfaz. Por lo tanto, las instancias que puede recibir son instancias de objetos que provienen de clases que implementan esta interfaz. Por lo tanto, figura podría tratarse de un objeto área círculo, área rectángulo, área triángulo. Entonces, como vemos acá, puede recibir múltiples instancias de distintos tipos y todo ello se guardará en figura, solamente la que corresponda. Por ello, cuando se llame a obtener resultado no habrá problema alguno, ya que todos implementan eso. Y eso se ha definido de manera correcta en la interfaz estrategia, que es la más general. Y aquí finalmente tenemos a los métodos que se encargan de ver de cuándo es un círculo, cuándo es un polígono regular, que son simples condiciones, ¿no? Un círculo será cuando la cantidad de lados es una cantidad infinita y positiva. Esto fue asignado en el constructor de círculo cuando solamente recibió un argumento. Y es una constante que se encuentra dentro de la clase float, pero no hay que prestar mucha importancia a esto, ¿no? Lo importante es que va a presentar un radio que debe ser mayor a 0 también. Luego diremos, si se trata de un polígono regular, debemos considerar que su radio sea mayor o igual a 0 y sus lados su cantidad de lados sea mayor o igual a 5. Para un triángulo, en este caso, deben considerarse estos casos de acá. Habiendo entendido el contexto, que es donde se va a determinar qué es lo que se debe instanciar, entonces ya podemos pasar a ver finalmente a lo que es el formulario. El formulario simplemente se compone de 4 radio buttons que pueden ser seleccionados solamente uno a la vez, y tenemos campos de texto, que es donde se van a ingresar los valores como argumentos. Estas cajas de texto aparecen desactivadas al inicio y se van a activar dependiendo de la selección que se haga de estos radio button. Y finalmente tenemos un botón para calcular el área usando los argumentos que acá aparecen en los campos de texto. Entonces vamos a revisar rápidamente el código fuente del formulario. Tenemos un método llamado activar casillas. Para ello vamos a limpiar primero el contenido y a desactivar todos los campos. ¿Para qué? Para que dependiendo de lo que esté seleccionado, activemos lo correspondiente. Si por ejemplo está seleccionado el radio button del círculo, solamente el campo del radio estará activo. Si se ha seleccionado el polígono regular, tanto radio como lados estarán activos. Si se trata del triángulo o del rectángulo, activaremos la base y la altura, ya que ambos tienen en común estos argumentos. Pero si se trata de un triángulo, escribiremos en campo lados 3 y en campo lados 4 si se trata de un rectángulo. Y ahora tenemos los eventos state changed, ¿no? Que sería cuando se selecciona uno de los radio button. En ese caso, sin importar a qué casilla se seleccione, vamos a activar los campos, ¿no? Dependiendo de lo que ha sido seleccionado. Es decir, como se observa, cada uno de estos eventos lo único que hace es llamar a nuestro método activar casillas, y este método se encargará de activar los campos que corresponden, ¿no? Dependiendo de lo que se haya marcado, del radio button que se haya elegido. Y aquí creamos un objeto de la clase cuerpo geométrico que nos va a permitir que este sería un objeto del contexto que nos va a permitir determinar, calcular el área dependiendo de qué figura se trate. Decimos, si está seleccionado el círculo, entonces crearemos un nuevo cuerpo geométrico pasándole solamente un argumento que sería el radio. Si se trata de un polígono, le pasaremos el radio y los lados. Si se trata de un triángulo o de un rectángulo, le pasaremos la base, la altura y los lados. Y luego diremos que internamente establezca el tipo, es decir, internamente se va a determinar qué clase derivada instanciar, que podría ser área círculo, área rectángulo, y finalmente mostraremos un mensaje indicando el resultado, con título que tendrá esa ventana, que será resultado, y con un icono de información. Ahora puede que ocurran errores, como por ejemplo que uno de los datos haya sido ingresado de manera incorrecta. Si por ejemplo se escriben caracteres que no son números para la altura, entonces lanzaremos
Se lanzará esta excepción y podremos mostrar un mensaje que diga que se ingresaron valores numéricos, valores que no son numéricos, ¿no?, cuando correspondía a que lo sean. Y el título en ese caso del cuadro de texto sería error y mostraríamos un icono de error. Y finalmente tenemos constructor incorrecto, polígono no existente, polígono no soportado. En cada uno de esos casos obtendremos el mensaje de la excepción que ya se ha definido y diremos como título error y mostraremos asimismo el icono de error. En el método main solamente tenemos la creación del formulario y hacemos que sea visible. Finalmente vamos a probar el programa para demostrar que funciona, ¿no? Si selecciono círculo, solamente se activa esta casilla. Si selecciono polígono regular, las que corresponden, y así sucesivamente. Si vemos que marcamos rectángulo, ya aparece escrito en lados 4 y no deja modificarlo. Si ponemos triángulo, aparece escrito lados 3 y no deja modificarlo. Puedo calcular el área de un círculo de radio 20 y esta sería su área. De un polígono regular de radio 5 y de 10 lados y esta sería su área. De un rectángulo, como bien sabemos, debería darnos 200. Y de un triángulo, donde debería darnos la mitad, que sería 100. Y eso es todo. Si tienen dudas pueden escribirlas aquí en el video a manera de comentario.